aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Yeshua, Hola iglesia, Dios les bendiga mucho, qué alegría que nos estemos conectando a nuestro maravilloso tiempo, nuestra reunión espectacular de domingo. Quiero contarles que estamos, mejor dicho, a unos días de graduar a 6 personas en nuestra pista de entrenamiento. De verdad que ha sido una bendición muy grande y recuerden que nuestra pista de entrenamiento inicia nuevamente en agosto. También recordarles nuestro maravilloso Despertando con Dios todos los miércoles a las 5 de la mañana para que se conecten con nosotros. Decirte que si estás allí y sabes que hay algún familiar, algún amigo, alguien que necesite un mensaje de bendición para su vida, comparte por favor esta transmisión. Compártele a todos tus amigos, no importa si hay uno o dos que lo vean, es una gran bendición para sus vidas. Así que en este momento escríbele a tus amigos y diles, quiero compartirte este video para que por favor lo veas y que Dios transforme tu vida.
Así que qué alegría que estén aquí, decirles nuevamente, viene agosto, un mes maravilloso, así como es julio y como son todos los meses. Aprovecha este tiempo y entrégale este mes a Dios. Dile, Señor, por favor, muévete en mi vida y que este sea un mes espectacular, que este sea un mes maravilloso. Así que por favor, no te desconectes, continúa con nosotros en Arca en Línea. Bueno, tendremos nuestro maravilloso tiempo de generosidad, donde yo quiero pedirte que ahí donde estás, si tú hoy vas a transferir tu diezmo a tu ofrenda, puedes hacerlo. Recuerda que nuestras cuentas aparecen en pantalla. También quiero decirte, por favor, que lo hagas con todo el corazón. Vamos a orar. Vamos a entregarle a Dios, vamos a decirle, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Hoy de lo recibido de tu mano te devolvemos. Así que por favor cierra tus ojos ahí donde está, porque vamos a consagrar nuestros diezmos y ofrendas. Señor, queremos darte muchas gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por cada uno de estos hijos que han decidido creer en un principio extraordinario de bendición como es el diezmo. Yo te suplico, Señor, que los bendigas a todos, que abras el cielo, Padre eterno, que seas tú derramando grandes y maravillosas bendiciones para cada uno de ellos. Señor, que el mes de agosto sea un mes extraordinario, sea un mes de grandes bendiciones, Señor, pero también permíteles cerrar este mes muy bien. Gracias, Dios, porque colocamos a estos hijos, Señor, en tus manos, suplicándote que les bendigas, que les cuides, Señor, que les proveas todo lo que necesitan y muchísimo más, que abras el cielo, Dios del cielo y de la tierra, y que derrames esas grandes y maravillosas bendiciones sobre sus vidas, Dios mío, que abras puertas que nadie pueda cerrar, Señor, y desde ya en tu nombre, que sobre todo nombre, te suplicamos que reprendas al devorador, Dios mío, que bendigas, Dios mío, que por favor, Señor, que sea tu unción de bendición sobre cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por esta semana que está terminando, y gracias, Señor, por el maravilloso mes de agosto que inicia. Es en tu preciosísimo nombre que te oramos y te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia.
presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Iglesia, muy buenos días, bienvenidos a Arca Online. Estoy muy contento de saber que te conectaste en este domingo con el único propósito de que juntos crezcamos cada día más en el conocimiento de lo que Dios tiene para nuestra vida. Me encantaría que en este momento nos escribas desde dónde nos ves, desde qué parte de tu casa nos estás viendo, desde qué ciudad, en Bucaramanga, en su zona metropolitana, desde fuera de Bucaramanga, de Santander, la gente de Cali, la gente del Valle del Cauca, la gente de Bogotá, también la gente desde fuera del país que como siempre se conectan con nosotros y que se ponen felices cuando nuestra reunión es online. Yo muy feliz de compartir con ustedes desde aquí, desde nuestra casa, con el único propósito de que la iglesia no para, porque la iglesia no se detiene y siempre tenemos cada domingo la oportunidad de estar juntos y de fortalecernos en lo que Dios tiene para nuestra vida. Hoy con un tema que para mí, como siempre, ha sido muy especial y espero que para ti lo sea. Quiero iniciar la reflexión de hoy con una frase que me encontré en un libro llamado El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido fue escrito por el afamado psicólogo Viktor Frankl, el hombre que lastimosamente hizo parte de una de las atrocidades más terribles de la historia, el nazismo, en especial de los campos de concentración. Viktor Frankl, después, al salir de los campos de concentración, empieza a narrar su experiencia y en uno de sus libros, en el libro En búsqueda de sentido, él escribe que toda persona tiene una vocación, toda persona tiene una misión específica y única en la vida, que toda persona tiene un destino concreto al cual debe apuntarle.
De tal forma que eso hace que toda persona sea irreemplazable e irrepetible, que la tarea que toda persona tiene aquí en la tierra es única, pero también es en un momento específico de la historia. Y entonces, cuando leía acerca de esta frase de Víctor Frank, pues no podía evitar recordar lo que dice Dios en su palabra cuando hablamos del propósito de nuestra vida. Dos textos serán nuestro punto de partida hoy en este domingo. El primero, el Salmo 32:8. El segundo, el Salmo 138, también versículo 8. El primero nos dice: te haré entender, te mostraré el camino, velaré por ti, me fijaré en ti. El segundo es mucho más amplio, dice: Jehová, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá el plan que Dios tiene para mi vida. Me encanta, me alegra, me llena de esperanza saber que mi vida aquí en la tierra no está al azar. Y lo que hoy te quiero compartir en este día, que tu vida no es un juego de dados que Dios dijo, lanzó y vamos a ver qué pasa. No, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito. Que al igual que lo que dijo Víctor Frank, tu vida y la mía está aquí con una tarea específica, con un propósito específico, con un destino específico. El tema de hoy tiene que ver con eso. El tema de hoy lo titulé Navegando hacia el plan de Dios para mi vida. Navegando hacia el plan de Dios para tu vida. Y tiene como propósito darte pautas para que tú conozcas qué es lo que debes de tener en cuenta si quieres navegar hacia el plan de Dios para tu vida. Si no quieres naufragar como el Titanic, sino que quieres navegar hacia el plan de Dios para tu vida. Así que por favor, acomódate allí donde estás, en tu sala, en tu habitación, donde te encuentres. Toma tu Biblia, toma tus notas, un lapicero, porque lo que vamos a ver va a ser de muchísima bendición para tu vida. Volvemos a los dos salmos, el Salmo 132:8 y el 138:8. ¿Quién escribió estos salmos? Es muy importante que nosotros partamos de allí. ¿Por qué? Porque siempre creo que las palabras tienen el peso de quien las dice. Muchas veces prestamos atención a palabras de personas que no tienen un peso en lo que dicen. Por ejemplo, si alguien te está hablando de emprender y de crear empresa, pero tal vez no ha vivido esa experiencia, no se ha lanzado al ruedo de esa experiencia, pues uno dudaría un poco de aquella persona que dice de algo a quien tal vez no conoce la experiencia. Tal vez esto no aplica para todo, pero sí aplica para muchísimas cosas, donde necesitamos que quien nos diga las cosas tenga una historia detrás de su frase, tenga un peso. Como Víctor Frank, que escribió acerca del propósito de la vida, estuvo en un campo de concentración y que fue muy tremendo mantener el propósito de vida. Exactamente lo mismo con los dos salmos. El Salmo 132 y el 138 fueron escritos nada menos y nada más que por el rey David. Y por eso creo que eso cobra mucho más importancia cuando vamos a hablar de quién fue, lo que dijo acerca de que Dios cumplirá su propósito, acerca de que Dios me cuidaría, acerca de que Dios velaría por mí. Por eso te quiero invitar a que hagamos como un breve recorrido en el tiempo por la vida del rey David. Y para eso tenemos que remontarnos a cuando David tenía unos 13, 14 años. Él está cuidando ovejas de su papá y su papá lo manda a mirar cómo está la guerra. Israel se está enfrentando con los filisteos y cuando David llega a llevar alimentos a sus hermanos y observa lo que está pasando, escucha que hay un hombre que sale desde los filisteos y desafía el campo de los israelitas. Y es donde David va a tomar una decisión loca. Se va a enfrentar con ese hombre que está allá en el valle de Elá. Y David toma la decisión, conocemos la historia, baja un muchacho flacucho con una honda y vence milagrosamente a Goliat. El público queda sorprendido. El público queda estupefacto por lo que acaba de suceder. Miles de vítores y de palmas se levantan hacia aquel joven desconocido que por primera vez sale a la fama. Creo que
Si David hubiese vivido en nuestra época, había salido en las principales revistas y periódicos del país diciendo el gran vencedor de Goliat. Así es, David tuvo su momento viral, su tiempo de fama, la gente se puso feliz, el rey lo llamó a ser parte de sus soldados, pero lastimosamente eso no le duró muchísimo, porque el rey va a empezar a tener envidia de aquel a quien ahora la gente admiraba muchísimo más. Pero Dios tenía un plan para David y a través del profeta Samuel Dios llama a David. En un momento lo ungen, derraman aceite sobre su cabeza y el profeta Samuel le dice que él sería el futuro rey de Israel. Tremendo. No podía ser mejor. Acababa de vencer a Goliat. Había alegría en el país y además de eso el profeta le decía: David, tú vas a ser el próximo rey. Mejor no podía ser, pero la historia nos dice que fue todo lo contrario. Su jefe, Saúl, empieza a perseguirlo. Lo intenta matar una y otra vez. Y David tiene que huir como prófugo de la justicia. No había hecho nada, pero tiene que huir porque ahora su jefe, a quien él le había hecho un favor, lo quería matar. Y por muchísimos años, David tuvo que esconderse en diferentes partes, en el desierto, en cuevas. Y es donde yo quiero llamar tu atención, porque recordemos que tiempo atrás Dios le había prometido a él que sería el rey. Dios había declarado eso, pero por alguna razón la realidad era distinta. Y ahí es donde quiero hacer un alto, y es cuando hablamos del plan de Dios, muchas veces tenemos una palabra de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios, una declaración de parte de Dios para nosotros, pero por alguna razón la realidad dista totalmente de aquello que Dios nos ha dicho. Pues eso fue lo que le pasó a David. Los años pasan alrededor de 15 años. Muere Saúl, muere su hijo, y el pueblo ahora va a proclamar a David. Finalmente, aquello que se le profetizó a David a los 15 años aproximadamente, solo 15 años más adelante, se cumplirían en David como una realidad. David se convertiría en el gran y maravilloso rey de Israel. Pero pasaron 15 años. 15 años donde David fue probado. 15 años donde David fue afinado. 15 años donde David fue moldeado para llegar a ese propósito. Creo que lo que Dios no le dijo a David fue: David, eres el próximo rey, pero te vas a tardar 15 años. Simplemente se declaró la profecía, pero demoró un tiempo en cumplirse. Por eso creo que cuando David escribe el Salmo 32 y el Salmo 138, lo escribe desde su experiencia. Cuando él dice: Dios cumplirá su propósito en mí, lo habla desde alguien que sabe lo que es esperar el propósito. Por eso cuando él habla de te guiaré, te dirigiré, el Salmo 32:8, él está hablando de su experiencia, porque Dios lo guió, porque Dios lo direccionó, y por eso cobra tanta importancia entender estos dos salmos cuando vemos la vida de aquel que está detrás de estos dos salmos, y tiene que ver con entender el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, la pregunta entonces que tenemos que respondernos, y vamos a tratar de respondernos, es: ok, esa fue la historia de David, pero ahora mi caso, ¿cómo puedo yo saber? ¿Cómo puedo yo navegar hacia el plan de Dios para mi vida? Y cuando hablamos de navegar, precisamente lo digo de manera intencional, porque navegar implicará turbulencias, porque navegar implicará vientos contrarios, porque navegar implicará que a veces algunos salten del barco, porque navegar a veces implicará que sostengas la dirección fuerte, porque los vientos están soplando. Pero la noticia es que Dios nos quiere y te quiere llevar a destino. Ahora, para navegar hacia el plan de Dios para tu vida, yo te quiero hoy regalar y compartir dos cosas importantísimas que por favor te pido que en este momento tomes papel y lápiz, porque es muy importante que tú lo anotes. Las dos cosas tienen que ver con requisitos y con formas. Vamos a hablar de esas dos cosas. Requisitos para navegar hacia el plan de Dios para nuestra vida. Requisitos y forma. Y requisitos en esencia es uno solo. ¿Cuál es entonces el punto de partida? Si tú quieres navegar hacia el plan de Dios
para tu vida. Y el primer requisito, anótalo muy bien, subrayalo, mayúscula, disposición. ¿Escuchaste? Bueno, lo vuelvo a decir. Disposición. A ver, escriban en los comentarios ahí. Disposición, todos en este momento. Disposición. Primer requisito, si tú quieres navegar y llegar a destino hacia el plan de Dios, todo empieza por la disposición. Ahí empieza todo. Ahora, ¿qué es disposición? Y para entender esta palabra es muy importante que nosotros comprendamos de las definiciones. Creo que cuando uno define las palabras, uno puede entender muchísimo más que detrás de ellas. Cuando hablamos de la palabra definición, las palabras asociadas a la definición tienen que ver con preparar, tiene que ver con acomodar, tiene que ver con ordenar. Tiene que ver, hablemos de algunos ejemplos importantes. Por ejemplo, cuando tú te dispones a arreglar tu habitación, entonces tú sacas un tiempo, tú acomodas, tú organizas, tú preparas. Cuando tú te dispones a cocinar, entonces tú tienes que comprar los ingredientes, tienes que tener los elementos para cocinar, verificar que haya gas, que haya energía. Claro que sí, ponerte un delantal tal vez, un gorro de estilo MasterChef, no sé. Y entonces tú te has dispuesto. Por ejemplo, cuando los padres están hablando con sus hijos y los padres esperan que un hijo se disponga. Y entonces la disposición se inicia con que el hijo, por ejemplo, gira, hace contacto visual con los padres, escucha, guarda silencio. Si no hace contacto visual, probablemente el papá dirá, tú no estás dispuesto a escucharme. Porque la disposición tiene que ver entonces con unos actos y aún con un lenguaje corporal, con un lenguaje no verbal que dice mucho qué tanto estamos dispuestos o no estamos dispuestos. Si un chico se quiere noviar con una chica, pues probablemente él tendrá que mirar si ella está dispuesta o no, si le contesta sus mensajes de WhatsApp o no, si le responde sí o no a ciertas invitaciones. Él podrá darse cuenta si se está disponiendo o no. Entonces, todos estos elementos, ejemplos, nos ayudan a comprender cuando estamos hablando de la disposición. En Job 11:13 dice, si preparas tu corazón, si dispones tu corazón, y a partir de allí se dan una serie de elementos que vienen cuando yo me dispongo. En Daniel 10:12, Dios le dice a Daniel, Daniel, ¿sabes una cosa? Desde el primer día en que dispusiste tu corazón. Entonces empezamos a ver que la disposición, además de una disposición corporal, de unas cosas que yo organizo, también tienen que ver con el corazón, con mi corazón. Mi corazón tiene que estar dispuesto. Hay varios entonces cosas alrededor de la palabra disposición. Pon la palabra disposición en el centro y saca diferentes flechas. Preparar, ordenar, organizar, disponer, lenguaje corporal, corazón, muy importante. Pero además de eso, la disposición tiene una fecha de inicio. Dios le dijo a Daniel, desde el primer día. La disposición tiene que tener como una especie de banderazo, ¿no? Como cuando los carros de carrera van a salir y bajan la bandera y ¡boom! Salen los carros. La disposición tiene una fecha. Tiene un momento donde uno dice, listo, hoy me dispongo. Por ejemplo, hoy puede ser tu día de disposición, que tú digas, Dios, hoy yo me dispongo. Hoy empiezo. La disposición tiene una fecha. Si tú postergas todo el tiempo, nunca vas a empezar. Por ejemplo, alguien dice, voy a bajar de peso y define un día y un horario y arranca. Y toma esa decisión. Personalmente, por ejemplo, en este año yo tomé una decisión. Me dispuse, dije, no voy a comer azúcar, voy a bajarle el azúcar. Yo solía tomar café con azúcar y entonces estoy en esa meta. Pero ¿cuándo arranqué? Arranqué oficialmente en el 2023 y allí vamos. Claro que sí, porque la disposición tiene que tener una fecha de partida muy importante. Ahora, ¿por qué es tan importante la disposición? Yo creo que la disposición es el motor que nos permite empezar
a que podamos navegar hacia el plan de Dios. La disposición es como esa mecha para que la pólvora encienda. ¿Por qué es importante la disposición? Porque cuando tú vas a la Biblia te encuentras que lo que hizo la diferencia entre unos y otros fue la disposición. Tú miras a Saúl, tú miras a David y te das cuenta que ambos pecaron, ambos cometieron sendos errores, pero uno se dispuso a pedir perdón, a reconocer, y el otro no. Cuando tú lees el libro de los reyes en el Antiguo Testamento, tú te encuentras que hubo reyes que se dispusieron y otros que no se dispusieron. Y llegó tal rey y se dispuso y creyó, y entonces su reinado fue de bendición. Pero llegó tal rey y no dispuso su corazón, y las consecuencias fueron funestas para él y para su pueblo. La disposición hace la diferencia, y creo y estoy convencido que hace la diferencia no solamente en la Biblia, la hace la diferencia en nuestro día a día, hace la diferencia en la iglesia, hace la diferencia en las cosas de Dios. Yo conozco gente de mucho tiempo que asiste de manera continua, pero no hay disposición al cambio, no hay disposición a rendir su corazón, y otros que con poco tiempo uno ve que avanzan. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Creo que lo que hace la diferencia es la disposición. Por eso, punto fundamental, si tú quieres navegar hacia el plan de Dios para tu vida, necesitas entender que todo empieza por la disposición. Yo te quiero decir una cosa, no te imaginas el poder de la disposición. A veces con un solo clic, con una sola actitud, con un solo Señor, sí, me equivoqué, reconozco, con eso le da un giro. Eso le da un giro. Cuando tú leas la vida de Acab, que aparece en Primera de Reyes capítulo 17, y vemos la vida de Acab, que se casó terriblemente, literalmente con una bruja. Acab comete errores terribles, pero hay un momento en la historia de Acab que Acab reconoce un error y se arrepiente. ¿Y sabe Dios qué dice? Le dice a Elías: ¿has visto a mi siervo Acab? Mira que cambió. Dice: como él acaba de hacer eso, no lo voy a destruir, no voy a hacer lo que voy a hacer. Porque la disposición de Acab hizo la diferencia. Dios no es un Dios injusto que diga no más. Generalmente Dios es un Dios que mira el corazón de aquel que se dispone. Yo te quiero decir que tu vida puede dar un giro, y va a dar un giro, si este mensaje de hoy te lo tomas en serio. Si este mensaje de hoy dice: ok, voy a disponerme, y empiezas a aplicar la disposición en diferentes áreas de tu vida, en el manejo del dinero, en tu manejo del tiempo, en el manejo de las relaciones, en tu comunión con Dios, en tu relación con la iglesia, en tu vida misma, en tu trabajo, en tu lenguaje. Voy a disponerme, voy a hablar menos de manera negativa, voy a hablar más en términos de fe y de esperanza. Créeme que el punto de partida para que empieces a navegar hacia el plan y hacia el propósito de Dios tiene que ver entonces con que hoy tomes la decisión de una genuina disposición. A ver, ¿cuántos se van a disponer hoy? ¿Cuántos dan ese paso? Me gustaría que lo escribas en este momento en los comentarios, que hoy me dispongo, y vamos a tomar una fotografía de esa imagen para que quede como registro de que hoy tomaste la decisión. Ok, ya te dispusiste, ya dijiste listo, ¿qué hay que hacer, Señor, para las que sean? Ahora sigue cómo Dios nos guía. Aquí es muy importante que también tomes nota de cómo es que Dios nos guía, cómo Dios nos dirige. Yo quiero darte unas pautas que sé que muchas de ellas tú las conoces, las has escuchado, pero que yo hoy te las quiero simplemente recordar. ¿Cómo nos guía Dios? ¿Cuál es la brújula? ¿Qué es las pautas que Dios nos da para ser guiados por Él? Ahora, antes de decirte cuáles son las formas como Dios nos guía, no quiero dejar de decirte algo que también es muy importante cuando hablamos de la disposición, y es disposición a obedecerle a Él. Sé que suena como algo que no hay que decirlo, pero es importante aclararlo. Si tú lees el Salmo 32:8 y 138:8, dice: Dios cumplirá su propósito en mí. No mi propósito, sino su propósito, su plan en mí. Te enseñaré el camino. Es el camino que Él quiere para mí.
Por eso tú te dispones, pero te dispones a lo que Él diga. Aunque inicialmente no entiendes, aunque inicialmente no comprendas. Créeme que esa es la mejor manera de empezar por el camino de la disposición. Ahora sí, avancemos. ¿Cuáles son las formas? Las formas como Dios nos guía. La primera de ellas sé que tú la conoces, pero te la quiero hoy decir. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Punto número 1. ¿Cómo Dios nos guía? Pues la guía de su presencia, la guía del Espíritu Santo. Leía en esos días en Hechos capítulo 15, 16, como Pablo iba a ir a una parte de Europa, en Asia, y el Espíritu Santo le dijo no. Luego iba a ir a otro sitio y también le dijo no. Luego trae una revelación para él a través de que él ve a alguien que le dice ven a esta tierra. La Biblia no dice cómo le dijo no. Sí nos dice cómo le dijo hacia dónde le trajo una revelación. Es lo que te quiero decir. Si tú le preguntas al Espíritu Santo, si tú en oración le dices Espíritu Santo, necesito que me digas, créeme que Él va a saber y vas a entender señales del no y del sí de Él. ¿Cómo entonces somos guiados hacia el plan de Dios? Es importante que hagamos del Espíritu Santo una comunión genuina, verdadera y honesta de todo corazón. En la Biblia nos encontramos como, por ejemplo, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Es muy importante entonces que tú aprendas a hablar con el Espíritu Santo y le digas, Espíritu Santo, yo necesito que me guíes. Ahora, segunda manera como Él nos guía, su palabra, fundamental, su palabra. Claro que sí, la guía de su palabra. En segunda de Timoteo, en el capítulo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios la usa para prepararnos y para capacitarnos. La Biblia entonces no es un libro más. La Biblia es el manual, es el plan que Dios nos dejó aquí en la tierra para saber vivir. Ahora, yo quiero invitarte a algo muy importante. Si tú quieres conocer cómo navegar hacia el plan de Dios para tu vida, yo te quiero regalar un tip muy práctico. Tienes que convertirte en un asiduo lector de la palabra de Dios. Y cuando digo asiduo lector, quiere decir que tú no te puedes simplemente quedar con el texto o versículo diario del día. Eso es muy poco. Eso es para alguien que apenas está empezando. Si tú eres una persona que ya lleva un año más en las cosas de Dios, tienes que ser una persona que lea más la palabra de Dios. Que leas ese texto, pero que tú digas, voy a estar leyendo Proverbios, voy a estar leyendo Juan. Hoy existen devocionales mucho más extensos. Sí, yo sé que a veces no hay tiempo, pero hay otros horarios donde tú puedes leer. Claro que sí, decimos que no hay tiempo, pero sacamos tiempo a ver un partido de 2 o 3 horas, a ver una película de 2 o 3 horas. A propósito, claro que sí. O sea, sí hay tiempo. Recuerda que una frase dice, quien quiere encuentra razones, quien no quiere siempre encuentra excusas. Yo solo que te quiero decir es que si quieres navegar hacia el plan de Dios, necesitas leer un poco más la palabra de Dios. Muchas veces en un solo texto no hay algo claro respecto de lo que tú quieres, pero que cuando tú lees un poco más extenso, pues lo puedes hacer. Personalmente, yo estoy haciendo hace algunos par de años un devocional un poco más extenso, que claro, exige tener más tiempo, tal vez en la mañana, tal vez en la tarde, en la noche, pero no te imaginas la riqueza que yo puedo obtener a través de eso. La gran mayoría de mis mensajes tienen que ver con que ahora leo mucho más y encuentro muchas más enseñanzas, y es lo que yo te quiero decir. Conviértete en un amante, en alguien que profundice en su palabra para que pueda descubrir el plan y el propósito. Tercera forma como Dios nos guía, el consejo de otros. Es importante que tú entiendas que necesitas el consejo de otros, la ayuda de otros.
Por allá en Crónicas capítulo 20, te dejaré el texto en la parte inferior mientras estoy hablando. El profeta le dice, vea, ¿sabes una cosa al rey? Si ustedes obedecen a sus profetas y pastores, les va a ir bien, estarán seguros. En el Nuevo Testamento, de la misma manera, es obedecer a vuestros pastores, a tus líderes, porque ellos velan por tu vida. Ahora, ¿quiere decir que somos nosotros los únicos a los cuales tú les tienes que consultar? No, para nada. Tú puedes mirar en la iglesia personas a las cuales tú admires, personas de testimonio, a las cuales tú te puedas acercar y les puedas preguntar y le digas, sabes, mira, tengo un consejo. A nivel secular, por ejemplo, acércate a personas, si quieres, por ejemplo, emprender sobre algo y alguien ha recorrido ese camino, pregunta, consulta. Recuerda que las preguntas siempre se hacen antes, no después. Así que es muy importante que por favor tú te hagas las preguntas antes. Busca, por favor, el consejo de otros. Porque Dios te guía a través de personas que se vuelven como semáforos, rojos, verdes, ¿cierto? O amarillos que te dicen, detente, sigue, espera un momento. Necesitamos ese tipo de personas y Dios nos guía a través de eso. Ahora, ¿cómo más Dios nos guía? Dios nos guía a través de algo llamado el factor tiempo. Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo. Tan importante es aprender a esperar, como tan importante es aprender a actuar. Hay momentos donde Dios te dice, espérese, pero hay momentos donde Dios te dice, avance. El pueblo de Israel está a las orillas del Mar Rojo. Moisés está en angustia y empieza a orar, y Dios le dice, ¿sabes una cosa, Moisés? No es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Hay tiempo donde Dios te dirá, todavía no es. Espérate, espera en mí, confía en mí. Pero hay un momento donde Dios te dirá, avanza. Y para eso necesitamos el discernimiento. Y volvemos a lo mismo, su guía del Espíritu Santo, su palabra, para poder entender el factor tiempo. ¿Es el momento o no es el momento de dar ese paso? Cuando los barcos están en ciertos momentos, hay momentos donde dice temporada de huracanes o de vientos, no puede avanzar el barco, hay que quedarse en una parte del país, en la costa tal vez, porque no se puede avanzar. Es muy importante entonces los tiempos para eso. Pero también cómo nos guía, y quiero ir finalizando. Dios nos guía a través de los dones y talentos. Tus dones y tus talentos son un indicativo de hacia dónde te quiere llevar Dios. Muy importante. Dios te habilita con cosas que luego tú vas a poder usar. Dios no te va a dar, por ejemplo, si tú no tienes el talón, o mejor los dones, ¿cierto? Para el deporte, pues Dios no te estás llevando hacia navegar hacia plan de la parte deportiva, porque no tienes dones para eso. Ahora, ¿cómo se da uno cuenta? Uno necesita explorar. Yo te cuento un testimonio que para mí ha sido muy especial. La pandemia para nosotros fue un gran reto, para todo el mundo fue un reto, porque de una semana a otra teníamos que pasar de iglesia presencial a iglesia online. Siempre he sido un poco exigente, y más cuando hablamos de las cosas de Dios. Implicaba entonces no solamente poner un celular y transmitir. Yo veía que algunos empezaban a transmitir, obviamente las iglesias grandes que tenían una infraestructura de audiovisual excelente, pues dieron el giro con facilidad. Pero la gran mayoría de las iglesias, las cuales nosotros no éramos la excepción, pues lo máximo que había era un celular, no habían cámaras y grabar, y yo veía como muchos grababan y salían torcidos, y yo decía, Dios mío, así no podemos nosotros dar a conocer tu palabra. Y empecé a mirar videos, y para resumirte, la pandemia para mí fue una de mis etapas donde aprendí cosas que yo no sabía que sabía hacer. Grabar videos, editar videos, diseñar videos, aprenderme programas de edición que uno los ve e intimidan, hacer transmisiones en vivo, hacer de calidad, que salieran los subtítulos abajo, introducciones, intros, cierres, tantas cosas. Yo te quiero decir que yo me quedé sorprendido porque yo no sabía que tenía esos dones y talentos en cuanto a eso. Y lo más especial, que me gusta hacerlo, me encanta hacerlo. Eso lo descubrí allí. Lo que te quiero decir es que
Tal vez tú puedes tener dones y talentos dormidos que necesitas explorar, pero que hacia allá es donde Dios te quiere llevar. Por eso, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Y sobre todo si los estás poniendo en práctica. Si no, entonces tal vez no vas a avanzar hacia eso. Otra manera como nosotros descubrimos los dones es que las personas nos dicen a nosotros. La gente te dice, oiga, usted es bueno para eso, y nos lo dicen una y otra vez. Se nos da fácilmente. Conocí la historia de un médico cirujano muy famoso español llamado María Alonso Puig, alguien a quien sigo y escucho su transformación de lo que él ha experimentado. Él contaba cómo por muchos años fue un gran médico cirujano afamado con un gran reconocimiento a nivel internacional, pero él empezó a darse cuenta que cada que él hablaba con sus pacientes le decían que lo querían oír más a él, que él debería compartir con más pacientes eso. Luego él recordó que desde niño, cuando él contaba historias, la gente le llamaba la atención, que luego cuando hablaba con sus hijos a la hora de dormir, sus hijos grababan sus tiempos con él porque querían escuchar su voz, y se dio cuenta que había como una especie de talento hacia la comunicación. Él empezó a explorar eso porque como médico se dio cuenta que el diálogo y la conversación traía también pasa a sus pacientes, hasta que años después da un giro, da un salto, como él dice, al vacío inicialmente, pero así no fue, donde él deja la medicina a un lado para incursionar en algo totalmente nuevo para él. Hoy es alguien que es reconocido muchísimo más por el aporte al mejoramiento de la calidad de vida de las personas como médico. Él cuenta su propia experiencia. Él dice, yo no sabía que esto me iba a traer muchos más grandes beneficios y impacto de una manera muy, muy especial. Pero lo descubrió porque también la gente le empezó a decir. Lo que te quiero decir es que las personas a tu alrededor confirman tus dones y talentos. De tal manera que Dios usa eso para llevarte, para que navegues hacia el plan y al propósito de vida. Por eso, quiero entonces que entremos a las conclusiones importantes de esto. Cuando hablamos del plan de vida es inevitable no traer a colación a Jesús. Jesús dijo en Juan 17, del 4 al 6, Padre, yo vine, yo hice tu obra. Quiere decir que Jesús nos confirma lo que venimos hablando. Y es que los seres humanos estamos aquí con un propósito. Jesús dijo, Padre, yo acabé la obra que me diste. Aún no había ido a la cruz y Jesús ya estaba diciendo que había acabado la obra. Dice, a los que me diste les enseñé, les expliqué, les hablé de ti, que te conocieran a ti. Jesús es claro, Jesús dice, yo estoy aquí y cumplí, porque estoy aquí con un propósito. En Jesús vimos exactamente lo mismo. El Jesús que tú tienes en tu corazón, que yo tengo, nos dice también, ¿sabes una cosa? No eres un átomo más, una persona más. Tienes aquí un propósito. Ahora, es muy importante también tener claro algo. Hay muchos tipos de propósitos. Desde propósitos pequeños, pero con un gran impacto, a muy grandes. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces uno escucha en las conferencias, en los temas, el llamado a la grandeza y que todos estamos llamados a la grandeza, y de pronto tal vez no es así. Yo te lo pongo con un ejemplo. Para nadie es un secreto que hoy en día hay un jugador muy, muy reconocido a nivel mundial como es Lionel Messi. Pero a veces se nos olvida que detrás de Messi están sus padres. ¿Qué diríamos de sus padres? Yo diría que fueron llamados por Dios, el anonimato, a levantar a esa calidad de hijo. Ese fue tal vez el llamado. Claro, Messi es hoy reconocido, pero ellos también tuvieron un llamado. Lo que te quiero decir es que hay planes de vida que son, trascendentales, pero también hay otros muy pequeños. Pero eso no quiere decir que sean menos para todos y cada uno de nosotros. Y esa es la invitación, lo más importante, es que tú sientas que estás navegando hacia el plan, hacia el propósito de Dios. Quiero agregar algo más, porque sé que algunos pueden estar pensando, pero ya es demasiado tarde. Yo te quiero decir que con Dios jamás es demasiado tarde. Si no, pregúntale a Abraham y a Moisés. Si hoy pudiéramos hablar con ellos, creo que ellos nos dirían, ¿saben una cosa? Jamás es demasiado tarde. Ellos fueron llamados a un plan a una edad muy avanzada. David, siendo muy niño, pero Abraham y Moisés, para mencionar algunos casos.
quiero decirte entonces que no, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan y que Dios quiere que navegues hacia su plan, hacia su propósito, pero que no naufragues en él. Quiero recordarte dos cosas importantes: disposición y luego las formas como Dios nos guía. Quiero invitarte a que oremos, que hablemos con Él y que le digamos a Él que queremos navegar hacia su plan y su propósito. Quiero invitarte a que allí donde estás, por favor, me acompañes a orar, cierres tus ojos y hablemos juntos con Dios. Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias por esta oportunidad tan especial que tú nos has dado. Dile, Señor, hoy yo quiero navegar hacia tu propósito, navegar hacia tu plan. Pero hoy entiendo que todo empieza por una palabra importante que yo necesito vivirla: disposición. Perdóname, Señor, si tal vez me ha costado disponerme, pero yo quiero hoy tomar una decisión. Quiero disponerme, pero disponerme de corazón. Señor, hay un plan esperando por mí. Tu palabra es clara que tú tienes un propósito para mí y que tal vez lo único que lo está deteniendo es mi disposición. Yo hoy me dispongo, pero me dispongo a creerte, me dispongo a hacer tu voluntad, pero también, sobre todo, me dispongo, Espíritu Santo, a que me guíes. Me dispongo a ir a tu palabra, a descubrir en ella lo que tú tienes para mí. Me dispongo a buscar el consejo. Señor, aleja de mí el creer que no necesito ayuda de nadie. Permíteme ser humilde para buscar el consejo. Permíteme entender los tiempos, Señor. Pero sobre todo, permíteme descubrir y entender, de acuerdo a mis talentos y dones, hacia dónde me quieres llevar. Padre, yo quiero darte gracias por todos los que están conectados aquí, aún por aquel que dice, ya es demasiado tarde, porque tú sabes que no es así, Señor. Oro por tu vida, oro para que hoy se haya dado el punto de partida, el punto de inicio, para que tu vida dé un giro. Declaro que tu vida va a dar un giro, porque te vas a disponer. Y porque en el transcurso de los meses estaremos hablando telefónicamente o presencial. Y tú me dirás, ¿sabes una cosa? Desde el día en que escuché ese mensaje, yo me dispuse y han empezado a pasar cosas especiales. Señor, yo sé que eso es lo que va a pasar en tus hijos, en tus hijas, aquellos que te buscan. Si tú estás conectado hoy por primera vez y quieres navegar hacia el plan de Dios y proyecto de Dios, te invito a que el primer paso empieza por invitar a Jesús a tu corazón. Si nunca has hecho esta oración, te invito a que repitas conmigo y le digas, Señor Jesucristo, que le digas, hoy pongo mi fe y mi confianza en ti. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones. Hoy tomo la decisión de que tú seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Y quiero a partir de este día caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón. Amén. Padre, gracias por esta oportunidad que tú me has dado. Gracias por todas y cada una de las personas que se han conectado. Gracias por todos los que hoy están aquí, por los que verán días después este video, Señor, esta reflexión. Señor, que tu palabra cobre vida en todos y cada uno de ellos, Señor, y que me permitas ver milagros de, Señor, el viaje que ellos empiezan a dar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué alegría. De verdad, qué alegría haber estado con ustedes en este tiempo tan especial. Sé que se vienen grandes cosas. Sé que hoy muchos han tomado la decisión de disponerse. Lo siento en este momento y creo que vienen cosas muy especiales para tu vida. Tiempo para que nos dejes un comentario, para que nos dejes una palabra, para que pongas algo en el chat. Nos encantaría, si eres de los que te conectaste por primera vez, por favor,
déjanos tus contactos, escríbenos al número que aparece allí en pantalla, porque nos encantaría que hagas parte de la familia. Iglesia, nos estamos encontrando o viendo online o presencial. Gracias a todos los amigos online, gracias a todos los que nos apoyan con sus diezmos, con sus ofrendas. Gracias porque a través de ustedes, con la bendición de Dios, juntos podemos hacer iglesia. Bendiciones, feliz domingo, bendiciones esta semana. Chao, chao.